encuentro con la murga fue de niña, cuando mi familia, a pocas cuadras de donde estoy viviendo ahora, me llevaba a los tablados de barrio, porque realmente la murga, sobre todo hasta los años 70, ahora todavía siguen existiendo, pero la murga actuaba en tablados, en escenarios pequeños, con figuras de papel maché, generalmente con temas humorísticos en su decoración, que eran organizados además por comisiones vecinales, o sea que el carácter popular quedaba muy claro. Me resulta muy interesante cómo la murga tiene un origen obrero, ¿verdad? Cómo se construyen esas polifonías de manera intuitiva, espontánea, sin estudios de armonía, ¿verdad? Entonces cuando un integrante de la murga te dice, yo no sé música, tú piensas, tú sabes mucho más música que yo. Entonces tengo una formación bastante, diríamos, de distintos enfoques, ¿verdad? Y me empezó a llamar la atención el enfoque histórico de la murga, el enfoque político, yo viví toda la dictadura siendo muy joven, y el papel que tuvieron las murgas en la música de resistencia, del proyecto de resistencia de esa dictadura, y el papel que tuvieron al terminar la dictadura. Hasta que comencé a estudiarla de manera profesional, ya siendo antropóloga y musicóloga. Entonces ahí, claro, para alguien que tiene esas dos formaciones unidas, es un fenómeno tan rico en una cantidad de elementos que así fue mi encuentro espontáneo, digamos, y luego mi encuentro profesional. Cuando vi el aire y el arte dije, pero qué tema precioso, no se me había ocurrido, qué buena convocatoria. Y bueno, porque nací en Montevideo y porque aquí salir en invierno, como decía una amiga española que trabajó aquí conmigo, pues tú tienes que ponerte una piedra en cada bolsillo en cierto momento para salir en invierno. Y yo, por ejemplo, que trabajo mucho con el Teatro Solís, cuando tú estás ahí, que está tan cerca de la bahía, y sales, por ejemplo, de un concierto, el viento del sur te lleva, y los vientos nuestros son vientos del sur. Tema que está en varias canciones, incluso algunas que no están citadas en el artículo, ¿verdad? La experiencia física del aire, ¿verdad? Y esa experiencia física del aire, para un montevideano, para alguien del sur, digamos, de Uruguay, está vinculada al agua, porque esos vientos vienen de lo que nosotros llamamos el mar, que en realidad no es el mar, es el estuario del Río de la Plata, un estuario tan grande que tú no ves la otra orilla, ¿verdad? Entonces nosotros le llamamos mar a algo que es el río Uruguay. Tú tienes una experiencia marítima en Montevideo, porque tú no ves la otra orilla de ese río. Entonces, esa es la vinculación aire-agua que yo propuse desde el título del artículo, no solo el aire en la música y en el arte en general, en el teatro popular, sino la vinculación aire-agua. Por eso también me llamó mucho la atención ese espectáculo de la murga de ese año que se llamaba El Planeador de la Escollera Sarandí, porque la Escollera Sarandí es una construcción que es característica de nuestro puerto, que está presente en varias canciones y que tiene que ver con eso de la protección por el agua y el viento para los barcos, ¿verdad? Entonces, ahí me encantó muchísimo la polisemia de planear, el planeador, de planear la vida y de planear en el aire. Eso es una riqueza, todo el texto, los que lean el artículo van a ver la riqueza de cómo esos letristas populares pueden hacer poesía maravillosa, ¿verdad? Creo que esa experiencia tan fuerte solo se da en Montevideo, quizás en el puerto de Colonia pueda sentir algo semejante, porque estoy pensando ahora en mi propia experiencia, ¿verdad? Porque más al norte ya sobre el río no se da, sobre el Uruguay, por ejemplo, no se da tal experiencia, pero en la ciudad de Colonia, que es donde atracan también los barcos que llegan de Buenos Aires, y que sí hay ese mismo tipo de experiencia. Yo lo recuerdo haberlo vivido viajando a Buenos Aires, el que bajas del barco con dificultad y que sientes el viento el viento en la cara, que es un tema también de otro músico, de Fernando Cabrera, sentir el viento sobre tu cuerpo. Sí, el aire se vive corporalmente en el sur de Sí. Uruguay. Es que cada murguista es como una especie de poeta, ¿verdad? Sí. Su vida incluso, la vida del murguista es muy poética. Pero sobre la poesía yo diría que no quiero caer en una cosa muy romántica de la vida de un murguista es poesía, porque sí, la vida de un murguista es muy dura,
también, ¿verdad? Sobre todo todas las murgas que tienen extracción obrera, que en un origen eran todas. Entonces, pero sí hay una capacidad poética de esa gente que elige salir del trabajo, irse a ensayar todas las noches, y que elige pasarse todo el carnaval yendo de un tablado a otro, con todos los problemas que puede tener y todo, pero igual hay una fuerte presencia de la poesía. Más allá de que la poesía es también uno de los dos núcleos, como yo te decía, ¿verdad? Lo literario y lo musical son el núcleo del teatro popular, que es la murga. Sí, totalmente. Yo trabajé no solo con los músicos, sino que fundamentalmente trabajé también con el vestuarista, porque me interesaba cómo concretar lo inmaterial del aire en lo material de un vestuario. Sí, eso me pareció precioso el artículo y de hecho quiero resaltar una frase que dice el mismo Millán, que es todas las cosas están en el aire. Fueron los años más teatrales de esta murga. Millán lo explica claramente, que todos los trajes que él diseña para las distintas murgas con las que ha trabajado, pero para este caso, todo el traje es simbólico. Las hélices, por ejemplo, la manera de enroscarse los materiales, cómo el poeta está con sus mariposas, todo está vinculado con el aire, con volar, sí, totalmente. Por eso me interesó tanto la figura de Hugo Millán, porque es su capacidad de poner en algo material lo inmaterial del aire y lo inmaterial de la poesía. El aire, al ser una experiencia portuaria, la de la población montevideana, el aire no está separado del agua. El aire viene como desde una manera corporal, corporeizada, el aire nos viene del agua. El aire nos viene del puerto. Esto es una vivencia que es de una ciudad-puerto, ¿verdad? Como el otro lado de la cosa, ¿verdad? Yo trabajé 2 años con mi esposo y con mi hijo, que era muy pequeñito, que me acompañó en el trabajo de campo. 2 años trabajé sobre el carnaval de Cádiz para entender más eso de la murga vino de Cádiz, ¿verdad? Yo ya sabía a esa altura que la murga había venido no solo de Cádiz, sino de sincretizar, de reunir varias influencias españolas, pero la ciudad de Cádiz me impactó realmente. He trabajado en el Amazonas venezolano con indígenas, donde el aire no está, es todo una vida acuática. Y he recorrido muchísimo en canoa, y es una experiencia completamente diferente. La del río es una experiencia completamente distinta a la experiencia del océano y del mar, ¿verdad? Y donde no está el aire, sino que es una vida acuática, donde los recursos dependen en gran parte del agua y donde tú te trasladas siempre en canoa. Eso también fue que podría contrastar como experiencia de mi propia ciudad donde nací con lugares donde hice trabajo de campo durante mucho tiempo. Te quiero agradecer de todo corazón por haber aceptado la entrevista. Creo que fue muy afortunado tenerte acá